Bueno, buenos días, mancitos, buenos días a los que días, tardes, noches a quienes nos estén escuchando o viendo. Bienvenido Francis, bienvenido Tom, y aquí quien les habla Alejandro. Nosotros somos parte del grupo de apoyo terapéutico de Manes a la Obra y este es nuestro podcast que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante que venimos charlando en Manes en general, que vemos muchas situaciones que están en boga en general en la sociedad en este momento, que es la violencia basada en género. Empecemos por ahí, empecemos. ¿Qué es la violencia basada en género? Francis o Tom, ¿quién quiere dar una explicación para la gente que no conoce el término y aclarar ciertos detalles al respecto? Francis. Bueno, yo lo concibo un poco como, como aquel acto, ¿no? O conducta que amenaza de violencia contra alguien, basado en una relación que normalmente es una relación de desigualdad y de discriminación, básicamente por el sexo, y que se ve a veces agravada por la coexistencia de diversas identidades, por ejemplo, la etnia, la raza, la clase, la identidad sexual, la orientación sexual. Y eso puede ocasionar daños, ese tipo de violencia puede ocasionar daños físicos, psicológicos. Eh, Estas violencias, digamos, cuando se habla de la violencia de género, se habla de una relación de sexo-género, ¿no? Por ello corresponde a una situación, digamos, estructural que tiene que ver con la raíz de las tradiciones, de las costumbres que normalmente otorgan valor diferente de lo masculino a lo femenino. Entonces, mm, entiendo entonces que la violencia de género es un acto, es un comportamiento que va en contra de una persona y que la afecta física o psicológicamente. Esa es un poco la definición que nosotros pudiésemos concebir acá sobre violencia de género. No sé qué opinas tú, Tom. Para mí hay una dimensión muy importante que tiene que ver con justamente la tensión entre el sexo, hombre-mujer, también hay hermafroditas, y la identidad sexual que podemos tener. Y a esto se refiere el género, es como nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Tenemos un sexo biológico, que hoy en día también ya existen facultades para también realizar este cambio si realmente sentimos que no nos identificamos con el sexo masculino o femenino y quisiéramos vivir más sintonizados también biológicamente con nuestra identidad sexual. La tensión tiene que ver en que todavía, hoy en día, la gran mayoría de hombres se identifica como hombres y mujeres como mujeres, y tenemos todo un histórico de relaciones de poder entre hombres y mujeres, que conlleva que principalmente en la mayoría de las sociedades patriarcales, el hombre ejerce, hace usufructo de más poder, muchas veces ni siquiera es consciente de él, a costa del bienestar de personas que no se identifican como hombres heterosexuales, que esto sería la identidad sexual con mayor poder, con mayor, además, como es con mayor, eh, bueno, se me escapa el término, hay un término muy específico para referir pues el hecho que tienes privilegios, ¿no? Tienes mucho más Ok, privilegios. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, es justamente una violencia que tiene su origen en esta tensión entre poder, entre privilegios, donde una persona siente que ha sido agredida. agredida eh, con base en justamente su identidad sexual, ha sido su usufructo de los privilegios, de sus derechos, ha sido comprometido por su orientación sexual, por cómo se identifica sexualmente hablando.
Y esto puede tomar muchas formas. No es únicamente violencia física, es también violencia psicológica, violencia social, incluso podemos hablar de violencia económica, donde a través del poder sobre el bolsillo familiar, por ejemplo, el hombre cabeza de familia puede ejercer violencia al limitar el uso y el gozo de parte de otros miembros de la familia de este patrimonio familiar. Ujú. Excelente, Tom. Sí, buenísimo. Y sí, ahí como parafraseando un poco lo que ustedes dijeron y aclarando, porque me parece importante que tanto el concepto de violencia basada en género es un concepto, digamos, nuevo, que no todo el mundo conoce, también los conceptos de género, identidad sexual, identidad de género tampoco se tienen claros. Entonces, hay como todo un proceso de entender uno mismo y en sociedad esos conceptos, esos términos y luego cómo funcionan en diferentes aspectos, es parte del proceso. Eh, y hablando entonces de esta violencia basada en género, eh, diste algunos ejemplos, pero demos más ejemplos para que quede más claro. ¿Qué otras situaciones, eh, sí, situaciones, contextos pueden haber o podríamos dar para que a las personas les quede más claro qué sería esto, cómo identificar esta violencia basada en género? Quizás uno de los ejemplos más mediáticos de los últimos meses ha sido el beso que le ha dado el presidente o ya expresidente de la Liga de la Asociación Nacional de Futbolistas Españolas a una de las campeonas mundiales, que ha provocado, ha vuelto a poner a la luz mediática que hay muchas veces transgresiones, confianzas que se permiten los entrenadores o los hombres que hacen parte de este mundo deportista femenino, que pueden aparentar inocentes, pero si vamos a preguntar a las mismas mujeres que reciben estas caricias, realmente no sienten que les gusta, les agrada. De hecho, se sienten invadidos en su espacio personal. Y creo que este es un elemento muy importante. Se puede hablar de violencia cuando tú sientes que tus límites han sido invadidos. Y solo tú sabes cuándo ocurre eso. No es porque la otra persona dice, pero eso no fue mi intención. Está bien, a lo mejor no hubo mala intención, pero ahí es donde comienzan muchos conflictos, cuando no nos damos cuenta de nuestros privilegios, de nuestros comportamientos y cómo estos afectan a otras personas. Entonces, cuando alguien se siente agredido o agredida, porque aquí también es importante aclarar que no es solo violencia ejercida por hombres, también los mismos hombres pueden ser víctimas de actos de violencia basada en género. Entonces, cualquier persona puede sentirse agredida en su identidad sexual, en este ámbito energético íntimo suyo, en su intimidad, y esto ya es suficiente base para considerar que estamos hablando de una violencia de su intimidad. ¿Cómo ha sido esto en tu experiencia, Francis? Sí, sí, yo quiero aprovechar ese comentario que tú haces, Tom, porque siento que en estos temas, cuando se trata de discutir o hablar e incluso de postular algún tipo de idea en torno a estos temas de violencia de género, a veces entramos en esa discusión de qué percibo yo, qué percibe el otro y qué percibe la sociedad. Son tres escenarios distintos, porque, mm, como decías, Tom, a veces la persona que aparentemente ejerce ese acto, ese comportamiento, puede que tenga una intención distinta, pero ¿qué dice la otra persona
para la otra persona en su concepción y en su forma y en sus creencias, y ahí juega un papel muy importante lo que ya has dicho de las creencias. Ese acto puede representar, o ese comportamiento puede representar para ella una manera de transgredir su intimidad, su personalidad o su autonomía. ¿Y qué dice entonces la sociedad? La sociedad se regula por la ley, ¿ya? Y lo digo porque hoy día en Colombia y en muchos países también, pero particularmente en Colombia, se está trabajando mucho el tema de los protocolos en las empresas, por ejemplo, en las instituciones, en diversos ámbitos, para tratar un poco de regular estos temas y de darle una visibilización distinta a la que se tenía hace algunos años, algunos pocos años, que no se visibilizaban estos temas, de qué está pasando cuando se define un protocolo sobre violencia y cómo acordamos, qué concepto definimos y qué concepto se define socialmente sobre violencia, porque eso es otro punto de vista, porque normalmente el tema de las violencias de género se lleva al ámbito de lo legal, que es la manera a través de la cual se ha venido abordando estos temas. Entonces, son diversos puntos de vista. ¿Cuál es el punto de vista del que aparentemente ejerce el acto violento? ¿Cuál es el punto de vista de la persona que recibe ese acto? ¿Y cuál es digamos, lo que está establecido en la sociedad y lo que percibe la sociedad en esto? Entonces, a mí me parece eso importante. Pero lo que sí quiero denotar en esto es que el acto de violencia genera fundamentalmente una relación de desigualdad que es la que en algún momento ejercida por lo que tú decías, Tom, el tema del privilegio o el poder o sí, los beneficios que tiene esa persona, los privilegios que tiene esa persona frente a la otra. Eso me parece un determinante importante para definirlo y creo que a partir de ahí sí empieza uno a identificar elementos como que le ayuden a todo este análisis, ¿no? Y por supuesto, importante destacar que hay un rango muy grande de actos y quizás hemos mencionado los actos menos obvios, como las caricias o como las manipulaciones, pero lamentablemente también existen varias violencias, como es la violación o incluso el homicidio por la identidad de género que una persona puede manifestar. Entonces, que también seamos conscientes que no solo es un tema que puede aparentar efímero, pero incluso nos toca en la esencia de la vida, ¿sí? Que Total. realmente privamos a otra persona de su propia vida, tan solo por ser mujer o por su identidad sexual, o por ser hombre, por supuesto. Así es. Claro. Ok. Entonces, como resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora, hablamos entonces de violencia de género cuando hay actos de violencia en donde hay una desigualdad entre dos partes, una parte comete un acto, una agresión sobre otra, y hay un motivo, una relación eh, principal en donde está implícito el género, género entendido no como el sexo biológico de la persona, macho o hembra, sino su identidad de género, ya sea hombre, mujer, transexual o cualquier otro tipo de género. Eso está en juego y eso lleva o eh, está implícito en ese acto de violencia, y esos actos de violencia pueden ser múltiples, claro, como decía Tom, puede ser físico, golpes, hasta asesinatos, puede ser emocional, manipulación, psicológico, puede ser violencia económica, que también Francis dijo por ahí en algún momento, cualquier tipo de violencia. Y algo que me gusta, que quisiera resaltar que dijiste, Tom, porque se tiene muchas veces esta idea de que la violencia de género, o por lo menos la que en los medios más se mueve, es la cometida de un hombre hacia una mujer. Y sí podemos decir que en su mayoría estos son los casos, pero también hay casos de mujeres hacia hombres o incluso de hombres hacia hombres, donde está implícito el tema de género
o de mujeres hacia mujeres también, donde hay una cuestión de desprecio al género de la otra persona, puede ser del mismo género. Entonces es como eh, eh, bastante amplio las posibilidades donde esto entra y hay que ir, como decía Tom, también al contexto de violencia específico en donde la persona víctima se siente afectada, que ese es como el factor determinante. Ahora, Y, yo siento allí, perdón ujú, Alejandro, que sí, interrumpo dime, allí, tranquilo, que tranquilo. hay un elemento importante también y es cómo manejo yo mis creencias, ¿no? Un poco porque lo que yo a veces me he encontrado con hombres que han ejercido violencias de género es que ellos ciertos actos que manifiestan en el contexto en donde están o hacia la persona, normalmente pareja, eh, mm, hacen es una creencia que está asociada a algo muy normal para él. Es decir, él lo concibe no, pues eso que yo le dije, la forma en cómo le dije, por ejemplo, no me pareció que fuese insultante o dolorosa para que ella venga y me diga tal y tal cosa. Es eso, ¿no? Es cómo son percibidos, cómo, cómo la cultura, y ahí insisto mucho que hay elementos culturales, creo, nos van, digamos, llenando de ideas o de pensamientos sobre lo que debe o no ser un acto violento. Em, y en ese sentido, cuando identificamos, cuando vemos un acto de violencia de género o sentimos que nos lo están cometiendo a nosotros o tal vez nosotros lo hicimos, ¿qué hacer en esos momentos? ¿A dónde acudir? ¿Cómo responder frente a eso, ya sea en nosotros o que lo veamos afuera? A ver, cuando suceden este tipo de actos, a veces lo que sucede es que hay todo un flujo de emociones y de sentimientos que se despiertan en torno a lo que está sucediendo y a lo que ha sucedido. Entonces, cuando tú preguntas, Alejo, de qué hacer en estos casos, es decir, para este tipo de trabajos se requiere mucho de la conciencia y de entender un poco qué estoy haciendo, cómo me estoy comportando en este momento y qué estoy sintiendo desde el punto de vista emocional. Porque llamar a la tranquilidad es lo que, digamos, aparece como primer elemento de esto, ¿no? Si yo siento que estoy siendo violento, ¿cómo me tranquilizo, ¿no? ¿Cómo tranquilizo esa emoción que se despertó, que es la ira, la rabia, el enojo, el desprecio a veces, y toda una cantidad de emociones que fluyen en un momento. Entonces uno diría, bueno, lo primero es invitar a calmar, pero ¿cómo calmas tú esa emoción? Es la pregunta. O cómo calmas un sentimiento que surja en ese momento. Entendiendo, digamos, que la emoción es más temporaria que el sentimiento y hay que empezar a distinguir ahí entre emoción y sentimientos. A veces confundimos, tendemos a confundir qué es una emoción o qué es un sentimiento. Las emociones son más temporarias, son transitorias. Entonces, en ese sentido, lo que uno trata de hacer, o bien el otro o la otra, es no encender más el fuego, ¿ya? En caso de que haya un acto o una situación que se presente en donde se contextualice ese acto violento, no encender más el fuego, es decir, no alimentar al otro para que siga ejerciendo y obviamente desde la parte del que está ejerciendo la violencia, establecer un control, pero para eso, repito, se necesita un manejo consciente de que estoy dañando y estoy afectando al otro. Normalmente eso no sucede, sobre todo cuando son actos violentos físicos, porque desbordan toda una cantidad no solamente de emociones, sino de sensaciones y acciones que terminan deteriorando al otro, dañándolo.
en lo físico, cuando me refiero a lo físico. ¿Y dónde acudir? Obviamente que hay que buscar algún tipo de ayuda profesional. En Colombia tenemos unas líneas de atención a este tipo de actos. En el caso de los hombres, hace un par de años se crea una línea en Bogotá, que es la línea Calma, la línea de escucha para hombres. Eh, el hombre puede acudir a esta línea y un poco hablar de su situación y expresar su condición en la que se encuentra, bien sea que él haya ejercido el acto o que ese acto haya sido ejercido contra él, porque hay que notar en esto que quedan unos impactos en la vida de la persona, en ese momento y a futuro seguramente. Y en el caso de la mujer, hay una línea que es la línea púrpura, que también a la cual se puede acudir y, digamos, buscar algún tipo de ayuda profesional por parte de expertos. Hay otras líneas de atención en Bogotá, por lo menos, y en el país, que también atienden estos casos. El 123, que es una línea de atención de emergencias, pues porque se activan toda una serie de protocolos en Secretaría, por ejemplo, de Salud, en las Secretarías de Salud, en el orden distrital o en el orden, si es en un corregimiento de un municipio, en el orden departamental. Entonces, eso es un poco lo que yo podría señalar allí. Hay toda una serie de formas de atender estos temas. Obviamente que aquí es muy importante que las personas quieran buscar esa ayuda y que esa ayuda sea voluntaria, es decir, que yo quiera hacerlo, porque siento que estoy dañando al otro o a la otra. Entonces, eso obviamente es un elemento indispensable para poder resolver el tema. Quizás también importante señalar que muchas empresas ya de por ley son requeridos de tener una persona de confidencialidad o a quien se puede reportar abusos, ¿sí? Transgresiones, no solo en el ámbito de género, por supuesto, pero entonces eso también es un camino de Sí, respuesta. agrego a eso, Tom, ahora que dices eso, recientemente recibí, digamos, una solicitud para apoyar el desarrollo de un protocolo. Las ARLs, las administradoras de riesgos laborales, están en este momento, digamos, desarrollando protocolos de atención a violencias de género en el ámbito laboral, por tipos de violencias hacia la mujer, hacia, digamos, la comunidad LGTBI y otros géneros que se establecen por parte de lo que sucede en el contexto laboral. Entonces, hay que indagar un poco más. Esto es reciente, la resolución o la circular 026 de este año. El Ministerio del Trabajo establece un poco que las empresas, como lo estás diciendo tú, Tom, y las administradoras de riesgos laborales tengan una línea y un canal de atención para personas que se han sentido víctimas de violencia. Y por supuesto, el buscar orientación, buscar apoyo, ayuda, es un primer paso importante. Es también importante señalar que existe un marco legal que rige estos actos de violencia basadas en género. Entonces es también bueno saber que, sobre todo si no sientes que hay reconocimiento de esta infracción de tus límites o que el acto fue tan severo de parte de una persona que quizás ni siquiera conoces, que sientes la necesidad también de buscar reparo legal, de que según la mirada del sistema jurídico podamos definir, establecer si realmente fue o no una violencia basada en género. Ahora bien, hay dos anotaciones muy importantes que tienen que ver con este paso jurídico que se ha abierto en las últimas décadas. Es todavía un área bastante incipiente de jurisprudencia. Y muchas veces los mismos sesgos que tenemos los hombres cuando hay un sistema jurídico con
una prevalencia de hombres o de personas con una mirada más impregnada por el machismo, por el patriarcado, podemos darnos cuenta que el sistema jurídico no da el reparo que estamos buscando. Se me viene en la mente un caso en Italia, donde un juez hace unos meses definió que un todero no cometió violencia basada en género al tocar el trasero, a meter la mano dentro del pantalón de una alumna de 15 años, 16 años, con la argumentación de que esto no duró más de 30 segundos. Entonces, hubo una revolución de respuestas donde las personas dijeron, ¿cómo es posible que esto tiene que durar? No me acuerdo si eran 10 o 30, pero igual es mucho tiempo. Cuando tú te pones la mano en el trasero o en los senos por 10 segundos, 30 segundos seguidos, es muy largo. Tan solo sentirlo una fracción puede ya ser una violación de tu intimidad. Entonces, debido a estas, no sé si llamarlo falencias, pero seguramente son frustraciones que resultan de estas situaciones, de la falta de condena o de reconocimiento. En primer lugar, se trata de reconocimiento. Entonces, hemos visto que más y cada vez más hay denuncias públicas que se hacen en los medios sociales, que se hacen abiertamente denunciando a la persona que ha cometido los actos de violencia sin el debido proceso. Entonces se crea una situación muy ambigua porque, por un lado, la persona es denunciada, por el otro lado, no ha habido un encuentro, una aclaración de los hechos. Entonces, a veces incluso la persona acusada ni siquiera sabe de qué es acusada. Y aquí es una situación muy álgida en mi criterio, porque, claro, ante la impotencia, vamos a buscar caminos más extremos, y esto es uno de ellos. La pregunta, sin embargo, es, ¿este camino nos lleva a una reconciliación primero interior en cada uno? La persona que ha sufrido la violencia, al denunciar, al hacer un scratching público, ¿sana su herida? ¿O es una venganza, más que nada, que emerge de la impotencia, de la frustración? La persona que ha cometido los actos de violencia, al ser denunciado públicamente sin un espacio de encuentro, va a generar un cambio de comportamiento, va a ser más consciente de sus patrones mentales, de sus patrones de conducta que implican una violencia hacia personas con otra identidad de género. Esa es la inquietud que yo tengo. No sé cómo tú lo miras, Alejandro. Sí, sí, a mí me surge algo importante en lo que tú dices con este ejemplo em, que dabas y es como la problemática del concepto de violencia de género y de saber cuándo, violencia basada en género y de saber cuándo es y cuándo no. Porque si violencia basada en género, como decíamos, es un acto violento en donde el motivo es el motivo tiene que ver con el género o con una desigualdad de género, no podemos eliminar separar completamente el motivo o el contexto de género de otras causales. Entonces todo eso se mezcla. Digamos, ejemplo, un asesinato de un hombre hacia una mujer. eh, a mi parecer, porque hay otras personas que dicen algo diferente, pues no siempre es una razón de que la mate porque es mujer o por género, pero sí hay una relación de género ahí. Pero los motivos podrían ser otros, pueden ser celos, puede ser algún problema mental del momento, puede ser económicos. Entonces,
hay una mezcla de situaciones donde está el género, y a mí me parece lo importante del concepto de violencia basada en género, es poner dentro de la situación de violencia, evidenciar la relación de género ahí mismo, pero hay muchas otras cosas, es mucho más amplio como las complejidades humanas y como la violencia, que es algo tan amplio. Pero diciendo esta visión, esta inquietud que yo tengo, para también aterrizarlo un poco y no quedarnos solo en lo conceptual, siendo que también somos un grupo de apoyo terapéutico, lo que vamos es a revisarnos como hombres y lo que invitamos es esa revisión. Ustedes si se ponen a pensar en qué momento sienten que tal vez cometieron algún acto de violencia basada en género o que fueron víctimas de un acto de violencia basada en género, algo que quieran y puedan compartir. Y también para decir esto que dentro de Manes a la Obra tampoco decimos que somos santos, que somos los hombres que lo hacemos todo bien. Precisamente hemos hecho todo un proceso en donde hemos visto que hemos violentado, hemos sido violentados y que estamos en ese proceso. Entonces, también para invitar a la audiencia, a hombres sobre todo, pero también a quienes nos estén escuchando, que se revisen en ese sentido. Por ejemplo, en mi caso, em, ahora que mientras que hablábamos lo pensaba y eh, eh, recuerdo en una relación de pareja que tuve, digamos, no lo había interpretado ni como violencia ni como violencia basada en género, pero yo sentía una presión. Yo estaba en un momento como difícil de economía y salud y tenía esta relación donde mi pareja ganaba más y estaba en yo estaba ocupado en unas cosas y ella profesionalmente estaba como mucho mejor. Y yo sentía una presión constante de que debería aportar más, ganar más, tener más éxito. Y ahora veo que había como una visión de el hombre proveedor en donde se me estaba exigiendo psicológicamente, constantemente a cumplir un rol que yo en el momento no podía y ni siquiera me lo había cuestionado en ese momento, pero sí me sentía un poco violentado. En parte yo esa relación la terminé eso porque me sentía como un poco violentado ahora que lo digo. Entonces, ese es como un ejemplo muy sencillo. Obviamente hay actos de violencia mucho más amplios, pero es un poco reflexionando. Y por el otro lado, también, en mi caso, recuerdo en algunas relaciones también de pareja, tal vez yo presionar, exigir eh, eh, para tener el acto sexual, para hacer el amor. O sea, no forzando más allá de la voluntad de la otra persona, pero tal vez la persona no quería y entonces como seducir, insistir tal vez más de la cuenta, eh, eh, que eso lo recuerdo en relaciones pasadas. Me he dado cuenta de eso ya no lo hago, pero ahí esa tendencia también a veces lo vi en mí, lo he visto en muchos hombres, eso de que está normalizado insistir y ir más allá y presionar para que la mujer acceda al acto sexual. Entonces pongo, digamos, dos ejemplos más concretos, más aterrizados, más personales, también para traer este lugar más de nuestras vivencias y las vivencias de quienes nos estén escuchando. Yo agrego a ese ejemplo que tú colocas uno que he vivido con exparejas que he tenido, y sucede, y esto es muy frecuente y tiende a veces también a normalizarse, como tú lo decías, cuando uno se reúne en grupos, y me reunía en grupos a veces con amigos y amigas, iba con mi pareja, eh, utilizaba chistes, utilizaba parodias o eh, algunas burlas, por ejemplo, que las sentía yo como burlas, para que el grupo se riera en torno a lo que, algún comportamiento mío en casa. Entonces, a veces tendemos a normalizar esas situaciones, pero cuando las miramos ya en el detalle, "Ey, me sentí burlado, me sentí utilizado, me sentí en ese contexto, ¿no? Entonces los amigos se ríen y, es que Francis tal cosa, es que Francis tal otra. Entonces, y se utiliza eso después en otros escenarios incluso. Entonces, ojo con eso, cómo estamos utilizando
a veces comentarios. Y suele suceder esto en parejas que ya tienen cierto tiempo de la relación. Entonces, aunque en eso no hay límites tampoco, pero yo diría que sí ocurre con bastante regularidad y eso activa y uno se siente violentado. O a veces uno mismo, yo mismo, he podido ejercer violencias de esa manera. Y lo otro que quería aclarar, y esto es más como una aclaración, que no hay nada, absolutamente nada, que lo blinde a uno totalmente de no poder ejercer en algún momento de su vida un acto violento, una violencia hacia un género, ¿no? Y lo digo porque siento que el comportamiento es así, el comportamiento a veces por mucha conciencia que tú tengas, en algún momento y por muy conscientes que seas de tu proceso. Por eso nosotros en Maneja la Obra hablamos de que el proceso de deconstrucción de lo hegemónico y lo patriarcal en el hombre no es, no tiene un tiempo, es decir, no tiene un tiempo definido. Es decir, yo participé de estos procesos o hice este curso o participé de un proceso terapéutico o de acompañamiento, participé de círculos de hombres y entonces ya me siento como que, ya soy un hombre consciente y no ejerzo violencias, por ejemplo. Entonces, no hay nada que blinde finalmente, no hay ningún factor que lleve, lo que sí permite esto, y yo no digo que no sirva, es ayuda a minimizar ese tipo de actos. Y digamos, te das cuenta como más rápido, ¿no? De que puedes estar ejerciendo violencia y puedes reparar y utilizar sí ya ahí las herramientas que has adquirido dentro de un proceso de trabajo que has tenido en círculos con hombres, en trabajos en talleres, en terapias, en fin, en todo lo que hoy día se está desarrollando para esto. Así es, y cada vez vamos hilando más fino. Me acuerdo muy bien una sesión de terapia grupal que hicimos a uno de los integrantes de nuestro colectivo, a su petición, donde se habló de la violencia económica. Y de repente me surgió la inquietud, wow, ¿será que yo en algún momento he ejercido violencia económica en mi relación? Porque ha habido momentos donde hubo un desequilibrio en cuanto a los aportes económicos y me di cuenta de que quizás daba demasiado rápido por sentado que el sí de mi pareja era un sí a mis propuestas, porque yo estaba financiando. Incluso a veces reconozco una apropiación, que por ser quien paga, en estos momentos de desequilibrio, siento que puedo hacer lo que a mí me da la gana, incluso cuando no necesariamente coincide con lo que es del agrado de mi esposa, de su hijo, de quien sea. Entonces, fue bastante disruptivo darme cuenta de que seguramente ha habido situaciones y cada vez soy más consciente de ello. Y como tú bien dices, Francis, en Manes a la Obra ofrecemos, especialmente con el grupo de apoyo terapéutico, varios acompañamientos. Acompañamientos a hombres, por supuesto, si hay mujeres que también desean nuestro acompañamiento, podemos ofrecérselo, pero principalmente atendemos a hombres, quienes o han sido o han cometido actos de violencia o han sufrido actos de violencia. Y esto lo podemos hacer siguiendo un proceso terapéutico, psicoeducativo, o incluso haciendo un proceso de acompañamiento certificado, porque a veces cuando se llega a un proceso jurídico, se le exige a las personas implicadas de seguir un tratamiento con un psicólogo certificado. En este caso es nuestro colega Francis, quien se encarga de acompañar a estas personas. Pero no solo esto, también ofrecemos el espacio colectivo de sanación en nuestros círculos de hombres cada mes y existe la posibilidad de realizar círculos restaurativos, que son espacios donde, de existir este interés,
reunimos todas las partes. La persona que ha cometido actos de violencia, la persona que ha sufrido actos de violencia, pero también otras personas que pueden haberse visto afectados por esta situación. Y buscamos generar un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, no con el ánimo de juzgar. Para eso está el espacio jurídico, para emitir un juicio. Nosotros consideramos que también es importante poder compartir los sentires, ser escuchados, ser reconocidos. Y al ser escuchado, al ser reconocido entre todos, se abre un espacio de encuentro, de sanación. De esto no quiere decir que las personas salen de cada círculo como los mejores amigos. Tampoco es el objetivo. Pero es posible que se haya abierto la puerta, por lo menos dentro de cada una de las personas implicadas, para darle un cierre, darle lugar a lo que ha sucedido, lo que ha acontecido, y dejar que esto arrastre, lo lleva influyendo su comportamiento, que esto determine su mirada hacia personas de otro género, y las personas se sienten mucho más libres, ya libres de elegir su conducta, dejando el pasado en el pasado. Así que si te has reconocido en los casos que hemos compartido, si sientes que podemos ser de ayuda, no dudes en contactarnos. Nuestro correo es hombresencrisis.mao@gmail.com. En nuestra página web, Manes a la Obra, encuentras también toda la información, el formulario para solicitar nuestra atención, y sería un gusto servirles y poder acompañar sus procesos. Gracias, Tom. Y ratificando esa invitación que le haces a nuestra audiencia, y ratificando eso, que detrás de los diferentes actos de violencia de género que vemos nosotros, que hombres cometen, porque trabajamos con hombres sobre todo, que detrás de eso sí hay unas creencias, todo un tema de salud mental y salud emocional, y esa es la raíz y ahí es a donde queremos ir. Porque sí vemos que detrás hay todas unas creencias sobre lo que es ser hombre, sobre lo que es ser mujer, sobre lo que es relaciones, pero sobre todo más al fondo hay un montón de emociones no resueltas que llevan a sostener esas creencias, que llevan a que se manifiesten en esos actos. Entonces, la invitación a que ya sea con nuestra ayuda o por otros medios, vayamos a esa profundidad. Entonces, con eso terminamos nuestro podcast de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Saludos.